Bueno, en esta clase vamos a ver la clasificación según la capacidad de conducir corriente eléctrica. Entonces, los materiales se pueden clasificar en aislantes, conductores y semiconductores dependiendo la capacidad que tengan ellos de conducir corriente eléctrica. Bueno, los aislantes se pueden definir como: en un material aislante no hay electrones libres o hay muy pocos y la carga eléctrica no se mueve con facilidad a través del material. Entonces, en estos materiales es muy difícil la conducción de carga eléctrica. Entonces, acá, fíjense, cuando tenemos un material aislante, este es como si fuera nuestro átomo. Aquí tenemos el núcleo y aquí están muy cerquita los electrones. Entonces, los electrones de valencia de un aislante están muy unidos al núcleo de su átomo y de manera tal que es muy difícil que estos puedan pasar o conducirse, ¿no? A pasar a otro material. Entonces acá ejemplos son la cerámica, el vidrio, el plástico, hule, papel y madera. Los materiales conductores los vamos a definir como aquellos que permiten el movimiento fácil de las cargas a través de ellos. Algunos de los mejores conductores están caracterizados por tener un solo electrón de valencia en su átomo y al estar poco enlazados a este se pueden liberar de su influencia. Entonces acá, por ejemplo, en el átomo de oro, acá tenemos el núcleo y tenemos los electrones. Acá tenemos un solo electrón libre que es capaz, ¿sí?, de ser enlazado con otro. Entonces, ejemplos de estos materiales, que son los conductores, son los metales, el agua y el agua salada, por ejemplo. En los metales podemos citar algunos como el cobre, la plata y el oro. Materiales semiconductores tienen propiedades intermedias entre buenos conductores y buenos aislantes. Ejemplos: el silicio, el germanio y el carbón. El silicio tiene, por ejemplo, 4 electrones de valencia. Bueno, entonces acá vamos a decir que, por ejemplo, si yo hago una gráfica y represento, no sé si se ven los colores, acá la capa azul va a ser la capa de conducción y la capa verde va a ser la capa de valencia. Entonces, por ejemplo, la energía necesaria para que un electrón pase de la capa de valencia a la capa de conducción, sea un electrón libre, varía dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, acá en un aislante, ¿sí?, en un aislante vemos que se necesita bastante energía para trasladar un electrón de la capa de valencia a la capa de conducción, ¿no? Acá, bueno, se necesita una menor energía para los materiales semiconductores para tener el mismo comportamiento con el electrón, y en los materiales conductores, entonces tenemos que la capa de valencia se transfiere rápidamente a la capa de conducción cuando hablamos de los conductores, ¿no? Es muy fácil, muy sencillo y se requiere menor cantidad de energía. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb mide la interacción entre dos cargas puntuales. Entonces acá vamos a definir dos cargas, Q1 y Q2. Ambas van a estar cargadas positivamente. Recordemos que las cargas pueden ser de dos tipos, positivas y negativas, ¿no? Los signos de igual carga decimos que se repelen y de signo contrario se atraen. Bueno, entonces para describir el comportamiento de estas dos cargas y su interacción, ¿sí?, entonces nosotros primero vamos a necesitar un sistema de referencia donde el origen va a ser el observador. Desde acá voy a poder yo analizar esta interacción y tenemos el sistema de referencia acá. Bien, entonces la línea que une la carga 1 y la carga 2, 1 y 2, se llama línea de acción de la fuerza. Y la separación que hay entre estas dos cargas se va a llamar la distancia R entre 1 y 2. Bien, entonces,
Coulomb, un ingeniero francés, quiso ver la relación que existía entre la fuerza y las cargas, ¿no? Y lo hizo de manera empírica, o sea, experimentalmente. Entonces, de manera experimental, Coulomb pudo evidenciar que la fuerza es proporcional al producto de estas dos cargas en módulo, ¿sí? Ojo acá, no intervienen los signos, por más que esta sea positiva y esta negativa, simplemente es proporcional al producto de estas dos cargas en cuanto al módulo. Luego también dedujo empíricamente que había sido inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, de estas dos observaciones, él pudo deducir que la fuerza va a ser proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la separación, a la distancia de separación entre estas dos cargas al cuadrado. Por tanto, para desarrollar una igualdad se introdujo esta constante que se llama la constante eléctrica de la ley de Coulomb, K, que es igual, la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por el producto dividido entre la distancia de separación entre las cargas al cuadrado. Entonces a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1, que vamos a utilizar más adelante. Fíjense que acá simplemente estoy deduciendo el tamaño, pero nosotros sabemos que la fuerza es un vector. Bien, entonces de esa definición, de la definición número 1, decimos, la constante K va a ser 1 sobre 4pi epsilon sub 0, donde este epsilon sub 0 es la permitividad del medio en el vacío, ¿sí? Entonces acá el valor es 8.8542 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton metro al cuadrado, ¿sí? Esta es la constante, este es el valor de la permitividad del medio en el vacío. Por tanto, si yo introduzco este valor acá a la ecuación de la constante de la ley de Coulomb, tengo reemplazo el valor y tengo 8.99 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. De acá podemos decir que la constante K es aproximadamente 9 por 10 a la 9. Muchos textos para realizar sus ejercicios utilizan este valor, ¿no? Entonces es un valor próximo. Por tanto, la magnitud de la fuerza, ojo, la magnitud, es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, el producto de las cargas dividido entre la distancia de separación entre estas dos cargas al cuadrado, newtons, ¿no? Y también se puede decir que todo esto es la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, por el producto de las cargas dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Entonces, esta es la definición, según la ley de Coulomb, de la magnitud de la fuerza. Bien, analicemos qué pasa con esta magnitud de forma vectorial, ya que la fuerza tiene carácter vectorial. Entonces, bien, acá yo tengo otra vez las dos cargas, carga 1 y carga 2 positivas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que experimenta 1 debido a 2? Entonces, fíjense, ¿cuál es la fuerza que experimenta 1 debido a esta carga? Entonces, el debido es muy importante. En el debido vamos a poner nuestro sistema de referencia, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que hallar la posición de la partícula de la fuerza que quiero medir con respecto a la otra, ¿no? Entonces a esta le voy a llamar fuerza. Primero, estas dos son de signo igual, ¿no? Entonces se repelen. ¿Qué quiere decir? Que esta partícula va a sentir una fuerza hacia afuera y esta otra una fuerza hacia afuera. Esta fuerza le voy a llamar la fuerza 1 debido a la partícula 2. Y a esta le voy a llamar la fuerza de 2 debido a 1. Si yo quiero saber la fuerza que experimenta 1 debido a 2, entonces voy a poner mi sistema de referencia acá y mi posición, porque recuerden que acá anteriormente la fuerza va a depender del producto de las cargas y de la posición. Entonces, fíjense, ya hemos visto
el sentido que tiene el vector fuerza, ¿sí? La dirección también. Y necesito saber la dirección de este vector porque este también es un vector, ¿no? Fíjense, acá es un escalar y las cargas también son escalares. Entonces acá yo voy a decir, si acá voy a poner mi sistema de referencia, entonces voy a ir de acá hasta acá, viene mi vector R1, 2, ¿sí? R1, 2. Entonces, la fuerza que experimenta 1 debido a 2 es igual a el escalar de esta fuerza por el vector unitario que va en la misma dirección de esta fuerza, que sería el vector unitario de la posición R1, 2, ¿no? Acá lo único que decimos, este vector unitario tiene de módulo 1 y representa la dirección de la posición 1, 2. Lo mismo con la fuerza 2, 1. Aquí yo pondría mi sistema de referencia, ¿sí? Y F2, 1. Y con el vector unitario, mi vector unitario estaría acá, vector unitario 2, 1, porque va parte de 1 hasta 2, ¿no? Entonces sería el vector unitario 2, 1. Por tanto, vectorialmente yo puedo decir F es igual a escalar F1, 2, que ya lo tenemos acá, es K por Q1 por Q2 R1 sobre R1 sub 2 al cuadrado, que lo tenemos acá, por el vector unitario R de la posición, ¿no? Newtons. Esta sería mi definición de la ley de Coulomb vectorialmente. La ecuación 1 era escalarmente y esta es vectorialmente, ya que la fuerza representa una magnitud vectorial. Bien.